que por ello voy a continuar el día de hoy con esta conferencia dentro de Cultura de Avance. Y el principio que vamos a ver esta mañana, el día de hoy, le he llamado Seguir a Jesús nos capacita para romper barreras. Dilo conmigo nuevamente: seguir a Jesús nos capacita para romper barreras. Díselo y anima a alguien que esté a tu lado. Quizás esté pasando circunstancias difíciles o dificultades que no has podido sobrepasar. Entonces, anímale y dile nuevamente: seguir a Jesús nos capacita para romper barreras. ¿De acuerdo? Y bien, el tema de hoy le he llamado Transfórmate en un agente de rompimiento. Porque nosotros somos llamados a avanzar en este mundo de una manera sobrenatural. De una manera sobrenatural. Y hemos visto que cuando Jesús vino, Él trajo un rompimiento constantemente, en todo momento. Él estaba rompiendo las barreras, estaba rompiendo los obstáculos que tenían a las personas afligidas, sufriendo, sin poder avanzar en este mundo, estacionadas en circunstancias completamente adversas. Así que el deseo de Jesús es que manifestarse a través de nosotros y transformarnos a nosotros en agentes de rompimiento. A través de nuestra fe nosotros vamos a avanzar en este mundo, y a través de nuestra fe vamos a romper todos los obstáculos y las barreras que tienen a las personas que amamos, a nuestros amigos o amistades, que las tienen sin poder avanzar, para conocer a Jesús en una relación personal. Entonces vamos a tomar lo que nos dice la Escritura como un principio de esta conferencia, ahí en Hechos capítulo 16, verso 31. ¿Cómo nos dice ahí Hechos capítulo 16, verso 31? Nos dice: ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Léelo conmigo nuevamente. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Muy bien, pues vamos a orar esta mañana. ¿Les parece bien? Vamos a pedir al Señor que nos bendiga el día de hoy y podamos recibir la palabra que Él tiene para nosotros. ¿De acuerdo? Levanta tus manos conmigo. Padre, Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu poderosa palabra que tiene la habilidad de renovar nuestro entendimiento, de sanar nuestro corazón. Hoy venimos recibiendo tu poderosa palabra, Señor, que nos capacita para romper barreras, que nos transforme en agentes de transformación, en agentes de rompimiento, en agentes de salvación, para que a través de nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, las personas que nos conocen, a través de nosotros puedas tú ser manifestado y puedan, Señor, tener respuesta y puedan conocerte a ti para comenzar un nuevo tiempo como ha ocurrido con nosotros. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora levanta tu mano derecha conmigo y di conmigo: en este día, Señor, vengo recibiendo tu poderosa palabra. Y yo vengo creyendo que yo soy, que tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, está hecho. Dale un fuerte aplauso en alabanza y adoración esta mañana. Y bien, quiero invitarte que me acompañes en la Biblia, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 1, donde vamos a ver un milagro de rompimiento en el área financiera. Vamos a ver un milagro de rompimiento en el área financiera. Dice aquí la Escritura: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Verso 13: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bien, así que vemos aquí un milagro de multiplicación, un milagro de multiplicación, de provisión financiera. Y como podemos ver, dice la Escritura que aquí había una multitud de personas que habían seguido a Jesús, viendo los milagros que él hacía sanando a los enfermos. Es interesante esto, y tú tienes que identificar aquí tu llamado a seguir a Jesús. Porque el Señor nos está llamando no a ser congregantes, sino a ser seguidores. No personas que se congregan, sino transformarnos en seguidores. Observa cómo ellos estaban atraídos por el poder sobrenatural de Dios. Y Dios deseaba que las personas vieran que en verdad la única manera de avanzar en este mundo es a través del rompimiento que produce su poder sobrenatural. Muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a vivir detenidos por las circunstancias. Muchas veces solamente nos hemos rendido ante la adversidad. Muchas veces hemos llegado a pensar que las cosas no pueden cambiar, que nuestra vida no puede cambiar, porque pensamos que las barreras que enfrentamos no se pueden romper. Pero la buena noticia es que cuando nosotros nos transformamos en seguidores de Jesús, Él nos capacita para romper barreras. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? ¿Cuántos le dan gracias a Dios en este día por su amor y su poder sobrenatural? Entonces tú puedes observar la pregunta que le hace aquí a sus discípulos. Y les dice entonces: ¿qué es lo que ustedes van a hacer para darles de comer? Dice que Él les estaba probando. Él estaba poniendo a prueba su fe. Él estaba poniendo a prueba ver si ellos estaban entendiendo cómo un seguidor se transforma en alguien que rompe barreras. Y bueno, vemos aquí que ellos no entendieron que Jesús no estaba buscando una solución humanamente posible. Tenemos que darnos cuenta que muchas veces están las situaciones fuera de nuestra capacidad y sobrepasan nuestra capacidad, y no hay la manera humanamente posible de avanzar. Entonces Jesús dice que sabía lo que iba a hacer, pero Él quería llevar a sus seguidores al siguiente nivel. Él predicaba a las multitudes, pero capacitaba a los cercanos. Me gustó así como este comentario que publicó Erika, mi esposa, esta semana en su cuenta de Facebook. Dios predica a las multitudes, pero capacita a los cercanos. Y dile a la persona que está a tu lado: necesitas transformarte en alguien cercano, no en un congregante distante, sino en alguien cercano que sigue a Jesús. ¿De acuerdo? Entonces el día de hoy yo quiero exponer 3 principios poderosos que los seguidores necesitan tener para ser agentes de rompimiento. 3 principios poderosos. ¿Por qué es tan importante transformarnos en seguidores de Jesús? Veíamos el domingo pasado que las personas que han creído son bautizadas en el nombre de Jesús, porque el bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo, es un llamado para todos los que hemos creído, y de esta manera tomamos la decisión de seguir a Jesús y vivir para Él.
Él nos está llamando a seguirle, y esto quiere decir que Él quiere que entendamos que necesitamos subordinarnos. Necesitamos subordinar nuestras debilidades. Necesitamos subordinar nuestras creencias y toda nuestra manera de pensar a la verdad y al amor de Dios a través de Jesús. Porque cuando nosotros nos sometemos de esta manera, es como nuestra vida es transformada. Porque los seguidores son aquellos que se acostumbran a estar conectados en la vida espiritual a través de una vida de intimidad con Dios. Y lo que sucede es que vamos nosotros a disfrutar de tres cosas. En primer lugar, cuando nosotros nos transformamos en seguidores de Jesús y comprometemos nuestra vida, comprometemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y le damos prioridad a nuestra relación personal con Dios, en primer lugar nosotros vamos a disfrutar de una nueva identidad que nos da autoridad. Porque Juan 1:12 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dile a la persona que está a tu lado: tú eres un hijo con derechos. A ti te pertenece una herencia en los cielos. Y este es el tiempo de abrir los regalos. Este es el tiempo que nosotros dejemos de vivir como si no hubiera sucedido nada en la cruz del Calvario y vivamos como entendiendo que lo tenemos todo, porque todo fue pagado por Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Dale un fuerte aplauso, alábale al Señor como si fueras heredero del Padre que está en los cielos. Sí, entonces aquí lo primero que vemos es que Jesús está llevando a sus seguidores al siguiente nivel. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Bueno, salió ahí el contador, pero en realidad los administradores normalmente están ellos subordinados a lo que hay. Pues esto es lo que hay. ¿Y qué es lo que decía aquí Felipe? 200 denarios no alcanzarían para darle de comer a estos hombres, y habían hecho la cuenta solamente de los hombres. Dice 5,000 varones, eran hombres. Claro que ahí había mujeres y niños. No contaron a las mujeres y los niños porque esos comen más, pero eran 5,000 varones, dice. O sea que en un promedio de 5 por familia, estamos hablando de más de 25,000 personas para dar de comer. Y lo que está diciendo es que 200 denarios, en la Biblia el denario era el pago en aquella época, el salario de un día. Entonces lo que está diciendo es que 200 días de salario no alcanzarían para alimentar a toda esa multitud. Wow, ¿cómo pudo hacer cuentas de esa manera? ¿Cómo hay personas que tienen esa habilidad, ¿no?, con los negocios? Pero muchas veces esa habilidad solamente, muchas veces nos limita a administradores. Esto es lo que hay y no se puede más. Entonces viene otro y le dice: mira, Señor, aquí hay unos panes y unos pececillos. Un muchacho había escuchado de alguna manera esto y se enteró. Y mira, cuando alguien tiene fe siempre va a atraer, siempre va a hacer que las cosas sucedan. Y Jesús, claro que sabía lo que tenía que hacer, claro que lo sabía. Así que viene un muchacho entonces ofreciendo su almuerzo. Seguramente ese día se fue a la pinta o no llegó en el regreso a clases por seguir a Jesús, ¿verdad? Y ahí estaba él y ofreció su lunch que él llevaba. Y Jesús tomó ese lunch. ¿Te das cuenta? Tomó ese lunch, y nos dice la Biblia, y dice la palabra como de ese lunch de un muchacho, Jesús hizo un milagro de multiplicación y trajo un rompimiento en las circunstancias. Entonces el primer principio que quiero compartir contigo y quiero exponer es el principio de dar gracias. Número 1, la palabra dice que Jesús dio gracias. Dice que tomó aquellos panes en el verso 11 y habiendo dado gracias los repartió. Observa eso. Dice la palabra que los había hecho recostarse, porque Él quiere que entendamos que la vida
espiritual es una vida de descanso, no es una vida de afán, no es una vida de ansiedad y de preocupación, es una vida de descanso. ¿Sabes? Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Vengan a mí y tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y lo que nosotros necesitamos es verdaderamente descanso. El descanso no es dejar de venir aquí el día de hoy. El descanso consiste más bien que al venir el día de hoy tú en verdad vas a encontrar descanso para tu alma. ¿Por qué? Porque cuando tú te unes a Jesús entras en un yugo, y eso quiere decir que al entrar en un yugo, así como vemos a una pareja de bueyes siendo usados para el arado, ¿saben lo que es el yugo? Y les ponen un yugo sobre el cuello y ellos van siendo dirigidos de esta manera y son unidos a su pareja para poder llevar la carga. Jesús lo que nos está diciendo es que cuando nos unimos a Él en un yugo vamos a encontrar descanso, porque Él se hace cargo de nuestra situación, Él se hace cargo de nuestra vida y Él toma dirección, influencia, dominio y autoridad para que nosotros podamos avanzar. Y cuando Él hace que nosotros entremos en ese yugo, se aligera la carga, porque ya no llevo la carga, entonces el Señor lleva la carga Él, que yo he venido trayendo. Así que con Jesús y yo, mayoría aplastante. ¿De acuerdo? Así que dice la palabra que Él dio gracias, los hizo recostarse, descansar, porque nuestra fe nos lleva a un descanso. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 33, no se afanen como los que no conocen a Dios y viven preocupados y ansiosos. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Cómo le voy a hacer esta semana para pagar la renta o la luz o las cuentas de la casa? Jesús dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto que buscan los que no conocen vendrá atraído, vendrá añadido. Y la palabra en el griego añadido significa apegarse, es como un imán que atrae. Entonces nosotros atraemos lo que somos. Por eso dice el Señor que necesitamos salir de una vida de afán, de ansiedad, de preocupaciones, encontrar descanso en Él y aprender a usar nuestra fe para avanzar en este mundo. ¿De acuerdo? Entonces el primer principio es dar gracias. Porque cuando nosotros damos gracias, estamos poniendo nuestra atención no en lo que no tenemos, sino en lo que tenemos y hemos recibido. Y cuando nosotros solamente sentimos o pensamos y sentimos por lo que tenemos ya ahora, eso nos hace a nosotros vivir en una sensación de abundancia. Por eso Jesús dijo, mi Padre sabe de lo que tiene necesidad. Él ya lo sabe, porque Dios, nuestro Padre, está interesado en nuestro mayor bienestar y Él tiene cuidado de nosotros. Él no separa lo espiritual de lo material. Nosotros lo separamos porque ignoramos que eso es una sola cosa para Dios. Él no solamente nos habla de lo espiritual, pero Él viene para que nosotros a través de su poder seamos capacitados para prosperar en este mundo. ¿Cuántos lo creen esta mañana conmigo? Alábale y dale un fuerte aplauso al Señor, sí. Entonces, 2 de Corintios 5, 7, que decía ahí el apóstol Pablo, nosotros andamos por fe, dice, no por vista. ¿Tú cómo andas? ¿Cómo vives? Dice, nosotros andamos por fe, no por vista. Y hablaba de todos los que conocemos al Señor. Tienes que aprender a usar tu fe, pero para eso necesitas conocer tu fe. Y para eso necesitas ser un discípulo enseñado, instruido en la palabra. Lo primero que yo hice cuando recibí a Jesús fue venir a mi pastor y decirle, por favor, enséñame la Biblia. Yo soy un ignorante, soy profesionista, era un intelectual, soberbio y orgulloso, pero he sido un ignorante, yo no conozco la Biblia. Lo primero que tenemos que reconocer es que no conocemos a Dios a través de su palabra y necesitamos conocerle para poder usar nuestra fe y para poder recibir todo lo que nos ha sido dado como un regalo. Entonces, primer principio, Jesús dio gracias, porque la Biblia dice que nosotros andamos por fe, no por vista.
No andamos por lo que vemos humanamente, sino por lo que podemos ver a través de la fe. Yo puedo usar la fe para tener un entendimiento de la manera en que Dios trabaja y la manera en que Dios se manifiesta. Hebreos nos dice en el capítulo 11, verso 1 al 3, dice que por la fe entendemos que todo fue creado por medio de Jesucristo. Por la fe entendemos. Entonces el primer principio es que Jesús dio gracias. ¿Te das cuenta? Pero Él dio gracias porque tenía los panes y los peces en sus manos. Entonces tenemos que entender un principio muy poderoso aquí de rompimiento. Y es que cuando tú honras a Dios y tú le traes el diezmo y la ofrenda, es ahí donde tú pones tus finanzas en las manos de Jesús. No es solo cuando tú oras y dices, yo pongo en tus manos mis finanzas. Eso no es suficiente. Tú tienes que hacer algo donde muestres que con fe realmente tú estás confiando que Él puede tomar en sus manos tus finanzas. Entonces cada vez que nosotros aquí tomamos la ofrenda y el diezmo, lo que estamos haciendo es poner nuestras finanzas en las manos de Jesús. Y por eso es el momento donde nosotros le damos gracias al Señor por todo lo que tenemos y todo lo que hemos recibido. Entonces una persona que tiene fe en Jesús y que le sigue, pondrá en sus manos lo que tiene y traerá la ofrenda y el diezmo, y entonces ahí nosotros dando gracias veremos cómo el Señor lo multiplica. Observa, aparentemente este joven generoso había perdido su lunch, y esa es la mentalidad de nuestra cultura, que creemos que cuando nosotros damos tenemos menos, pero en la cultura de Jesús, cuando tenemos nosotros y damos y somos generosos, no tenemos menos, tenemos más. Este es un principio de rompimiento. Por eso dice en Malaquías capítulo 3, verso 9. Dice, ustedes la nación toda me han robado. Y Dios denuncia a la nación Israel de robarle. Y dice, ¿cómo podemos robar a Dios? ¿Cómo es eso? Y el Señor les responde, en sus diezmos y ofrendas ustedes me han robado. ¿Y qué es robar? Pues robar es algo que no me pertenece. Y la Biblia dice que el diezmo le pertenece a Dios y no es un gran mérito darle a Dios lo que le pertenece. Así que cuando tú solamente te limitas a dar el diezmo, estás como diciendo, pues yo ya cumplí. Pero donde se ve tu generosidad no es de esa manera, sino es cuando tú lo haces con fe, creyendo que en verdad, cuando tú pones en las manos de Dios, no vas a tener menos, vas a tener más. Malaquías continúa diciendo en el verso 10, pruébenme ahora en esto, dice el Señor. Pruébenme. Traigan todo el diezmo, no lo que les parece, no lo que creen que pueda ser el diezmo, no. El diezmo, la palabra diezmo, viene del 10, el 10%. Dios dice que el 10% de todo lo que recibimos, cualquier motivo, un sueldo, un negocio, la venta de una propiedad, todo el diezmo dice que le pertenece a Él. Y dice, pruébenme ahora, dice, tráiganme el diezmo, no van a tener menos, van a tener más. Dile al que está a tu lado, no vas a tener menos, vas a tener más. Porque dice, tráiganme y pónganme a prueba y verán, yo abriré las compuertas de los cielos, floodgates en inglés, no windows, en el original son compuertas, en nuestra versión son ventanas. Pero en el original son las compuertas como de una presa gigante en el cielo. Dice, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces Dios está diciendo que cuando nosotros damos, no tenemos menos, tenemos más. Así es. Y el día de hoy vamos a orar para que tú entres en esta fe, ¿verdad? Los veo bien entusiasmados, como que ya los veo que se pusieron nerviosos y ansiosos de traer aquí el día de hoy su diezmo y su ofrenda. ¿Alguien lo está creyendo esta mañana? Amén. Es así como el Señor hace que se multiplique. Es así. Así que no comienzas a darle nada más, así lo que te parezca. Sé fiel con Dios, ¿ok? Entonces, número 1, dar gracias. Porque la fe nos hace ver que cuando nosotros damos a Dios no tenemos menos, tenemos más. ¿Sabes? Es un grave error en nuestra cultura que cuando tenemos para pagar las cuentas nos ponemos tristes porque pensamos que tenemos después de haber pagado las cuentas. Pero ¿sabes qué? Tenemos más porque pagamos las cuentas.
El problema no es tener cuentas pendientes que pagar. El problema es cuando no hay con qué pagar, pero cuando hay para pagar, tú debes de bendecir eso y darle gracias a Dios como Jesús lo hizo. Una vez que tú honras a Dios de esta manera, todo lo que llega a tus manos está bendecido por Dios. Él dice derramaré, es decir, la palabra derramar es que el cielo queda vacío. Derramar es hacer esto. De tal manera que lo que hay en el cielo se vacía para que venga a tu vida y traiga abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y si tú lo crees, tu fe se va a manifestar de esta manera. ¿De acuerdo? Lo siguiente, segundo principio, aprende a bendecir. Tú puedes ver que el Señor bendijo en la versión de... está aquí por aquí la versión de este mismo pasaje en Lucas 9 me parece. Ahí dice que Él bendijo, dio gracias y bendijo. Entonces nosotros tenemos que aprender a bendecir lo que tenemos, porque los seguidores bendicen a Dios y todo lo que hacen y tienen. Romanos 4:17 dice que Dios, que da vida a los muertos, llama a las cosas que no son como si fueran. Y bendecir es hablar bien del dinero y de tus finanzas. ¿Alguna vez alguien estaba muy molesto y frustrado y llegó a maldecir el dinero? Yo alguna vez lo hice, ¿saben? Me sentía muy frustrado. Pero ¿sabes qué entendí? Que en realidad nosotros debemos bendecir lo que tenemos, lo que hemos recibido de parte de Dios, y bendecir. La Biblia dice que el dinero es bueno y sirve para todo. Lo que la Biblia dice es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces trata de que el dinero sea tu esclavo y tú lo uses, porque dice Eclesiastés que es bueno para todo y para todo sirve. No que tú seas esclavo del dinero amando el dinero. Jesús dijo, ustedes no podrán amar a dos señores. Van a amar a uno y van a menospreciar al otro. No pueden amar a Dios y a las riquezas. Entonces Jesús nos pone en un punto de definición como sus seguidores. Los seguidores usan el dinero como esclavo, no aman el dinero. Cuando nosotros predicamos lo que la Biblia dice, no estamos promoviendo materialismo ni codicia, ni que las personas solo estén pensando en sus intereses. Estamos hablando de la abundancia que Dios trae a nosotros a través de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Pero en la forma correcta. Entonces se trata de que el dinero y los negocios te sirvan a ti y no tú seas un esclavo de las cosas. Llama a las cosas que no son como si fueran. Jesús es lo que hizo cuando bendijo. Él bendijo pidiendo multiplicación para alimentar a toda esa multitud. Y ya vimos que aún sobró. Y todavía recogieron en 12 cestos para dar evidencia de ese milagro sobrenatural. ¿De acuerdo? Y tercer principio muy importante, renovar nuestro entendimiento. Lo más importante de este milagro para Jesús era cambiar la mentalidad de sus seguidores, de sus discípulos. Y es aquí donde nosotros tenemos tanta dificultad a veces para poder recibir y aceptar lo que la Biblia dice. Tú tienes que aprender a someterte a lo que Dios dice. Un discípulo es alguien que le da toda la autoridad a Dios y a lo que dice su palabra. Yo no vivo por lo que siento, sino por lo que dice su palabra. Tienes que entender que es normal que haya un conflicto en donde tu mente constantemente va a rechazar algo que Dios dice y que no es de tu agrado. Eso es normal y eso va a poner en evidencia cómo hay entre nosotros muchas veces una distancia como del cielo a la tierra. Y el Señor dice así, dice, que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, que nuestros caminos no son como sus caminos. Pero dice en Isaías 55 que Él hará venir su palabra como la lluvia y que su palabra no volverá en vacía, sino hará todo lo que yo quiero y para que la envíe será prosperada.
Entonces necesitamos abandonar nuestras creencias, lo que aprendimos hasta en casa, del abuelito, de los tíos, acerca de la cultura del dinero, porque nuestra cultura es una cultura de pobreza. Esa es la mentalidad de nuestra cultura y Dios nos llama a un rompimiento. Primera de Timoteo 3:17 dice: manda a darles una orden a los ricos de este mundo, a los que tienen mucho dinero, que me conocen, que no pongan su confianza en las riquezas, dice, sino en el Dios vivo. No pongan su confianza en las riquezas que son inciertas, que hoy están y mañana pueden no estar. No pongan su confianza en lo que tienen, sino el que da todas las cosas que nosotros tenemos. No pongan su confianza en los dones, en los regalos. Pongan su confianza en el que da los dones y los regalos. Primera de Timoteo 3:17 dice: sino en el Dios vivo, que pongan su confianza en el Dios vivo, dice, el cual nos da todas las cosas, número 1, número 2, en abundancia, número 3, para que las disfrutemos. En realidad son 4 cosas, el cual nos da. Entonces un regalo, Él me lo da. No es un mérito el que yo reciba de Dios, es porque Él me lo da, es un regalo. ¿De acuerdo? El cual nos da, número 1, número 2, todas las cosas, no solo lo más necesario. Número 3, en abundancia, no solo lo que necesite. Y número 4, para que lo disfrutemos. Mucha gente tiene mucho y no lo está disfrutando, y solo vive en el afán de acumular y tener seguridad en lo que tiene debajo del colchón en sus cuentas de banco. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos romper nuestra mentalidad, nuestra cultura de pobreza, entrar en la mentalidad de la abundancia que el Señor nos está dando. Mira cómo dice la Escritura. Ahí en Marcos capítulo 6, verso 51. Marcos capítulo 6, verso 51 dice que después del milagro de multiplicación ellos tomaron una barca y salieron de ese lugar. Y sufrieron una tormenta y Jesús aplacó completamente la tormenta de una manera sorprendente. Ahí en Marcos 6:51 y dice: y ellos estaban asombrados en gran manera de que Jesús hubiera tenido autoridad y hubiera puesto bajo control esa tormenta que amenazaba con hundir su barca, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba, ¿cómo dice? Dice, y se maravillaban, verso siguiente, y no habían entendido, dice, lo de los panes por cuanto estaban, ¿qué? Ese es el problema. Dice la Biblia que el corazón, lo más profundo de lo que nosotros pensamos, sentimos y creemos, es lo que determina la forma en que vivimos. Y el problema es que cuando hay dureza en nuestro corazón a lo que Dios habla, cuando nosotros resistimos y no nos sometemos a lo que Dios nos está hablando, es entonces que mostramos que no tenemos entendimiento. Entonces aquí Dios nos lleva a otro nivel. No solo el entendimiento de congregarse de vez en cuando, sino el entendimiento de vivir, de usar nuestra fe para poder vivir de una manera sobrenatural, no dependiendo de este mundo ni del dinero, sino dependiendo de Dios. ¿Cuántos están conmigo esta tarde, esta mañana? Gracias, Padre. Tenemos que ir más profundo en la mente. Ellos habían visto el milagro y todavía no les caía. ¿Saben por qué se dice de caer el 20? ¿Alguien lo sabe? Levante su mano. Aquí se los dije una vez, algunos quizás lo recuerden. Cuando hace muchos años, exactamente, el teléfono era de A20. Tú ponías una moneda de A20 para poder hacer uso del teléfono. Pero es hasta que se oía que caía el 20 que entonces daba tono y tú podías hablar. ¿Ya te cayó el 20? O el centenario, como decía mi pastor, el centenario, mejor un centenario, ¿no? Entonces, nosotros somos resistentes. Fíjate cómo los discípulos, después de haber visto milagros, se regresaron a lo de antes. Ese es el peligro. Después de haber conocido a Dios, después de haber visto algo grandioso, podemos regresar nosotros a lo de antes y volver a nuestra incredulidad. Es un nivel inferior de entendimiento la incredulidad. Y nos coloca en el nivel de alguien que no cree a Dios, como si Dios no existiera.
Tenemos que dejar de vivir como si Dios no existiera. Dios en el cielo, yo aquí en la tierra, haciendo mis negocitos, echándole ganas. Dios allá en el cielo. ¿Quién sabe si me quiere ayudar o no me ayude? Yo aquí estoy echando ganas. Esa es la forma de la incredulidad. La incredulidad separa lo espiritual de lo material. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a llegar a una conclusión. Si tú ves en Mateo capítulo 14, Jesús les dijo, verso 16, voy cerrando aquí. Mateo capítulo 14, verso 16, dice, pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan porque no hay nada de comer, denles ustedes de comer. Entonces dile al que está a tu lado, dale tú de comer, dales tú de comer. ¿Por qué razón el Señor quería traer un cambio en el entendimiento? ¿Cuál fue la prueba que puso? Denles ustedes de comer a toda esta multitud de 25, más de 25,000 personas. Quiero que entiendas esto. Dios nos va a llamar a hacer cosas que no podemos hacer. No te intimides. Dile al que está a tu lado, no te intimides, no te detengas. Dios te va a llamar a hacer grandes cosas. Si lo que tú puedes hacer depende de lo que tú eres capaz, no necesitas a Dios. Pero si realmente tú quieres ir fuera de tus límites, necesitas que Dios se manifieste en tu vida. Amén. Por eso yo soy de la compañía de Eliseo. Yo he vivido siempre en la compañía de Eliseo mi vida de fe. Eliseo era un seguidor del profeta Elías. Y cuando Elías iba a ir con Dios, le dijo, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar. Y Elías le dijo, espérate, no sé si puedas venir conmigo. Y le dijo, si tú te vas entonces dame la doble unción que tú tienes. Dame el doble de lo que tú tienes. Y Elías le dijo, cosa difícil has pedido. Cosa difícil. ¿Sabes? Orar es la habilidad de llamar a las cosas que no son como si fueran. Orar es la habilidad de pedir a Dios cosas que yo no puedo conseguir. Orar es la habilidad de conectarte con Dios para pedir cosas imposibles para los hombres, pero posibles para Dios. Así es. ¿Cuántos alaban al Señor esta mañana? Amén. El día de hoy les estoy compartiendo como si estuvieran en Avanza, los martes por la noche, los miércoles por la noche, allá en Héroes. Son grupos de discipulado que estamos enseñando y capacitando. Ahí vamos más a fondo, en esta metodología. Esta semana les hablé 2 conferencias sobre metodología sobrenatural. Aquí les estoy dando una probada de lo que estamos entrenando y capacitando. Pero necesitamos aquí darnos cuenta que eso puede pasarnos, ¿verdad? Después de ver la grandeza de Dios, de sentirnos tan bendecidos, tan felices, y de pronto regresar otra vez a nuestra incredulidad. Y regresar a cómo tomamos decisiones cuando creemos que Dios no está dando respuesta a nuestra situación. Mira que está a tu lado, claro que Dios tiene respuesta para ti. Claro que Dios tiene respuesta para ti. Claro que Dios tiene respuesta para ti. Y claro que Dios tiene la respuesta para nosotros. Todo ha sido pagado en la cruz del Calvario. Sí, porque ser un seguidor te hará disfrutar de los beneficios de Jesús, del nuevo pacto, de esa unión a través de la cual Dios nos ha dado todo en Cristo. Nos hará disfrutar el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Sabes? Entonces, Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Otra vez dile al que está a tu lado, dales de comer. ¿A qué se refería Jesús? Jesús primero los llevó a vivir un milagro de multiplicación financiera, alimentar a una multitud para darles entendimiento de su verdadero llamado. A través de lo natural y a través de historias sobre el dinero, Dios nos hace entender lo espiritual. Y en este caso,
Dar de comer significa ir a las personas que están cerca de ti, a tu familia primeramente, luego a tus amigos, a tus conocidos, a las personas con las que tú trabajas, te conocen. Dales de comer, dile al que está a tu lado, dales de comer. La gente está hambrienta del pan de vida. La gente está hambrienta del pan de vida. ¿Sabes cuál es una puerta que podemos abrir con las personas? Háblales de bendición. Si tú conoces a alguien, es un cliente o tienes una relación de negocios, bendícelo. Dile, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga, que multiplique tu negocio, que te vaya bien en este día, que tengas mucho éxito. Así lo estoy haciendo yo con las personas que conozco. Y ¿sabes qué? La gente se queda sorprendida y le gusta oír eso. Pero en realidad necesitamos darles de comer el pan del cielo. Mira lo que Jesús les dijo. Estoy terminando ahí en Juan capítulo 6, verso 25. Si tú creíste que solamente Dios te quiere hacer millonario, eso nada más es el comienzo. Si tú pensaste que Dios quiere que vivas en abundancia, solamente estamos calentando motores, señoras y señores. Lo que realmente Dios quiere es lo que viene aquí. Juan capítulo 6, verso 25. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y les dijo, en verdad les digo, me buscan, no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Y a la gorra, ¿quién le corra? Sí, Jesús sabía que esas multitudes en realidad estaban atraídas de esa forma. Pero Él nos lleva a otro nivel. A otro nivel, no es todo. Pero tenemos que vivir disfrutando de la abundancia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Y qué les dijo? Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque este es a quien Dios el Padre ha señalado con su sello. Trabajen por el pan que es para vida eterna, no por el pan que es para esta vida temporal, sino para el pan de vida eterna. Entonces nosotros tenemos un llamado. Nuestro llamado es a ir a dar de comer a los hambrientos. Hay personas hambrientas a nuestro alrededor, comenzando en nuestra propia familia. ¿Qué? ¿A poco tú también ahora ya eres cristiano? ¿Y qué te pasó? Necesito que escuches mi experiencia. Puedes o no creerla, pero es mi experiencia. Sabes que he tenido una experiencia personal con Jesús y lo he conocido, y sobre todo tengo hoy la seguridad de que Él me ama y que tengo vida eterna. Ya no depende de lo que yo pueda hacer, ya no depende de si yo he fallado o no, porque sé que he fallado, pero la buena noticia es que Dios me ha perdonado y también te puede perdonar a ti. Necesitamos alimentar con el pan de vida eterna. Por eso en Hechos 16 vemos una asombrosa historia de Pablo y Silas encerrados en la cárcel por predicar el evangelio. Y entonces, cuando el que los estaba resguardando iba a quitarse la vida, porque un terremoto provocado por Dios abrió las celdas para que ellos escaparan, el guardián de las celdas iba a quitar la vida, porque en el Imperio Romano era castigado severamente si a alguien se le escapaba un reo. Y entonces lo detienen y le dicen, no te hagas eso. Y le predican a Jesús. Y entonces le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de pie esta tarde y vamos a orar.